Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este taller radiofónico Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista y psicoterapeuta, y estoy en la ausencia de Luis Adame. Estamos, como siempre, con Ana Paula Jiménez, especialista en integración emocional. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo estás? No pasa nada, muy bien. Oye, ¿y si pasa? Pues se resuelve. Eso, chico. Pues oye, Y hoy Luis Adame está en el Caribe. en unas merecidísimas vacaciones. Merecidísimas vacaciones. Un abrazo a él y a su esposa, que es parte de este proyecto. La queremos mucho. No, fíjate que por cierto, quiero mandarle felicitaciones a Tavo, hoy es su cumpleaños, y es, pienso yo, el alma del proyecto de Vivir con Sentido. Estoy de acuerdo contigo. Definitivamente, ¿no? Y bueno, pues, eso de estar aprendiendo cómo se consiente uno, cómo se quiere uno, entonces ya lo sabe, hay que vivir con sentido. Hay que vivir. Oye, aprovechando, fíjate que los vi el jueves pasado. Fue la posada de la Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz, donde ellos son benefactores. Claro. Y entonces quiero agradecer a todas las personas que donaron su tiempo, juguetes, cariño, entre ellos, por ejemplo, una pizzería, 480grados.com, por su amorosa aportación, unas pizzas deliciosas. No me diga de lo que me perdí, cara, yo no pude ir. Te doy la dirección, ahí tienen 2 sucursales, en El Escandón y otro en Coyoacán, de verdad deliciosas. Hicieron una sonrisa en la cara de las niñas, les agradecemos muchísimo su aportación y un abrazo a ellos de parte de todas estas niñas. Claro que sí, no todo lo que podamos hacer por apoyar, ya ves que nosotros también en alguna ocasión nos unimos, ¿no?, para apoyar esta causa, pues siguiendo sobre todo el gran ejemplo de Tagua, ¿no?, exacto, que está dirigiendo todo eso para estas niñas, ¿no? Tagua convoca y todos respondemos. Y todos los regalos, claro que sí, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate que es muy importante hoy unidos a esta parte que te digo de apapacharse por el lado de Luisa Tagua, que están celebrando y haciendo este viaje al Caribe, ni más ni menos. Ajá. Pues de alguna manera tiene que ver con el programa que tenemos hoy, que hablamos sobre las princesas que cumplen 40 y más. Me encanta el tema, me encanta el tema. Sí, excelente tema. Y para eso está con nosotros Aurora del Villar, que le damos las gracias por estar con nosotros, una gran especialista. Dicen? Agradecida soy yo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurora, ¿cómo estás? Muy contenta. Qué bueno. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Fíjate gracias. Que esta Ana Paula, hombre, que te sigue, porque somos obviamente tus fans con todo esto, va a decirnos algo de ti. A ver, Ana Paula, sí. Mentiras. No, espero que no. Ay, sí. No, te voy a presentar con todo nuestro auditorio. Ella es Aurora del Villar, es psicoterapeuta espiritual formada en Gestalt Humanista y Core Energetics, conferencista y maestra y escritora. Ella es autora de los libros Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más, entre otros. Además trabaja dando consulta privada. Seas muy bienvenida, estamos honrados de tenerte aquí. Muchas gracias, feliz de estar aquí, pues consintiéndonos, viviendo con sentido. Exacto. Claro que sí, muchísimas gracias, Aurora del Villar. Oye, pues para entrar entremos, en el tema, entremos. sí, como bien. Las princesas cumplen 40 y más. Así es. A ver, muchas veces me han hecho el reproche como de que desde el título de lo que en principio fueron unos talleres que di con mi querida amiga y socia, colega, psicóloga Laura Krieger, después convertimos en un libro y posteriormente se transformó en un movimiento que hoy reúne 444,000 princesas en Facebook, es una gran comunidad. Pues mucho se me reprochó como la frivolidad de estar perpetuando un estereotipo que las princesas y qué tal, sobre todo en
este momento en el que las mujeres estamos como desde muchos frentes recuperando posiciones y luchando de muchas maneras muy diversas por la equidad de género, etcétera. Pero si te adentras un poquito en la lectura del libro, verás que no, que el título pues es precisamente una respuesta irónica a este estereotipo, ¿no? Que nos dijeron que una vez que nos casáramos con el príncipe azul seríamos felices para siempre. Nadie nos dijo que al día siguiente de la boda pues despertábamos con un señor con el que ya teníamos que aprender a convivir y él con nosotras, y que la vida iba a estar llena de retos. Pero otros dicen que luego no era el del azul que querían. Bueno, o para siempre duró un día. Como psicoanalista, tú sabes, Lacan dice, la mujer nunca sabe lo que quiere. Eso es muy abstracto, muy profundo, pero bueno, también es cierto, es parte de la naturaleza femenina estar en la búsqueda. Cambiando. Somos seres muy... Y a mí lo que me llama un poquito la atención, obviamente entiendo de esta parte, sobre todo de la crisis, de cuando la mujer entra en los 40 y más, cuando dicen de la mediana edad. Pero princesas. Sí. ¿Por qué el princesa? Porque claro, te dicen que vas a ser muy feliz mientras seas joven, pero nadie te explica que cuando empiezan a salir las primeras arrugas, empiezan muchos retos y puede empezar una de las etapas más maravillosas de tu vida, pero también un momento donde tienes que luchar por mantener cierta visibilidad en un mundo, por lo menos este lado del mundo, que siente tan poco respeto por lo que no es nuevo, por lo que no es moderno, por lo que no está en onda y no es actual. Una mujer de 40 y más años que no tiene cuidado, que no se prepara para esta edad, en lo académico, en lo psicológico, en lo económico. En lo económico, ese es un gran punto, Ana Paula, es verdad. Puede empezar a adquirir como una pátina de invisibilidad que la deja fuera de la jugada. ¿En qué sentido? ¿Invisible para quién? ¿Para la sociedad en general? O tú dime dónde ofrecen empleos para mujeres de 45 años. De 30. Bueno, para los hombres también, ¿no? Haz de cuenta, si tú buscas empleo de 35 años ya estás viejo. Así es, pero normalmente un hombre ya tiene una carrera laboral y muchas veces una mujer no la tiene porque decidió dedicar esos años de su vida a la crianza de sus hijos en el hogar. Las mujeres somos excelentes cuidando el dinero, ahora lo que decías, Ana Paula, pero el dinero de alguien más. Administramos perfecto las quincenas, podemos hacer que un hombre haga un capital, pero muchas veces, no quiero generalizar porque no es 100% así, pero muchas veces hay mujeres que por ver por los demás no construyen un patrimonio. Okay. Entonces, una mujer sola que va a un banco a pedir un crédito es invisible, no se lo dan. No, Felipe. para nada. No existe esa posibilidad porque no hay quien responda por ella. A ese tipo de invisibilidad me refiero. Pero entonces tú a lo que te refieres no es necesariamente a una crisis de la edad madura en la mujer, sino es más bien las características de una etapa en la que se presenta a esa edad. Es que la crisis de la edad madura viene si no estás preparada para atravesar esta etapa. Uh-huh. Si te has comprado el boleto de que solamente siendo muy atractiva, muy joven, tienes valor, que insisto, estoy dando como ejemplos de cosas que pueden pasar, no de la generalidad de ninguna manera, ¿no? Claro. Bueno, si tú te compraste ese boleto, cuando empiezas a perder lozanía y frescura, pues puede llegar una crisis. La gran mayoría de los divorcios en matrimonios que uno pensaba que eran matrimonios muy bien avenidos, personas que ya se iban a quedar estables para toda la vida, truenan, se divorcian cuando ambos entran en la crisis de la mediana edad, porque suele coincidir, es como una segunda adolescencia, entre los 35 y 45 años empieza, suele coincidir con la adolescencia de los hijos. Y entonces la casa se convierte en un cóctel de hormonas porque la señora, estamos entrando en la menopausia, el señor en la andropausia y los niños en la adolescencia. Aquello se convierte en un infierno y bueno, pues sí, ahí sí estamos hablando tal cual de la crisis de la edad madura. Entonces sí es una etapa donde hay una crisis en ese sentido. A mí me gustaría, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre porque creo que es importante que todos lo sepan, entre crisis y depresión? O sea, hay cosas que están inherentes en esa edad. Por ejemplo, entras a los 40 años y es fácil que fallezca algún abuelo, algún ser querido y que por ende te dé ese duelo, esa depresión, o que sucedan cosas como tú dices, que no tuviste o
no has tenido todavía esos anhelos que tenías logrado, o los anhelos que tú tuviste antes, y ese tipo de cosas te pueden llevar ya de por sí a una crisis o a una depresión. Sí. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia? La ¿Es lo diferencia, mismo? sí, es una pregunta súper interesante. Yo creo que la vida es una crisis constante, porque todo el tiempo estamos cambiando, Exacto. todo el tiempo la vida nos está ofreciendo retos y pues lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Cuando hablamos de depresión, por otro lado, ya estamos hablando de una psicopatología, de un mal que debe ser atendido. Es decir, el pase de los 20 a los 30, de los 30 a los 40 y así en adelante, va a representar siempre una crisis porque nos va a confrontar pues con la finitud, con el deterioro, quizá, como decías hace un momento, Luis Felipe, con esta parte de anhelos no realizados, quizá con la parte de anhelos sí realizados que ya no me producen ninguna satisfacción, y quizá con el momento de empezar a pensar, ahora qué quiero para lo que sigue, ¿no? Y eso sí me puede llevar a cierto estado de introspección que no debe confundirse con un estado depresivo que viene quizá de una pérdida, de un duelo no bien elaborado, de un desequilibrio en la química orgánica, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Crisis en realidad es un cambio fuerte, porque la vida es un eterno cambio. Eterno. Y no somos seres completos, somos seres que estamos evolucionando nuestra familia, la sociedad, y crisis es un cambio fuerte, algo que, una encrucijada, por decirlo de una manera, donde tienes que tomar una decisión. Esa es una crisis, o un trauma, o un shock. A veces es nada más semántica. Y por otro lado, depresión, como dices, es el resultado de no decidir, o de algún tipo... Fíjate que yo hice la pregunta con toda predemitación. Lo supe. Y la quise hacer porque yo estoy consciente de que no es una enfermedad. Para la gente que nos escucha, si están en una crisis, no es una están enfermedad. Vivos. Es una fase personal. Están vivos. Es un fase, cambio. simplemente, ¿no? Es un cambio. Y por eso quise hacer ahí la pregunta, porque creo que es un momento en donde uno se cuestiona las expectativas de vida que tiene. Exactamente. ¿No? Es una parte Una por ahí. encrucijada. ¿Qué voy a hacer? En ese tipo de cosas y todo, ¿no? Y es una crisis que se puede atravesar con mayor o con menor intensidad. Para algunas personas sí representa como un parteaguas fuertísimo en su vida, y para otras no, es simplemente el tránsito de una etapa a otra. Claro. ¿Cómo sabemos si estamos en esa crisis? A ver, siempre digo bromeando que las mujeres sabemos que entramos en la crisis de la mediana edad cuando un día llegamos al espejo y en vez de nuestra cara de todos los días está la cara de nuestra mamá. Ahí cuando decimos, híjole, y los señores la viven diferente, nosotras la vivimos de forma como intrapsíquica, como para adentro, y los caballeros como para afuera. Los caballeros empiezan a pintarse el pelo, se compran un carrazo deportivo o su moto, forman una banda de rock, etcétera. Ahí podemos decir que a lo mejor empezó la crisis. Fíjate que a ella se me pintó el pelo, pero para la calle. Que a mí me gustaría, ahora sí que como dicen por ahí, como dijo el descuartizador, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué síntomas podemos decir que existen en esta crisis de los cuales estas princesas que cumplen 40, 50 y más? Pues un poco hablamos de ellos en el bloque anterior. Es esta sensación como de falta de plenitud, como de cierta inquietud, cierto desasosiego, que tiene que ver con o no haber logrado las metas que en mi juventud dije que quería lograr, o haberlas logrado y sentir de todas maneras que algo todavía me falta o que ya no quiero lo que tanto dije que quería. Esos son síntomas leves, que de repente son así como, cuando no, son síntomas francamente muy notorios que se sienten, que tienen que ver con síntomas, pueden ser depresivos o de mucho enojo. Enojo con el tiempo, con la vida, con que no me alcanzó o con que no supe organizarme. El más importante en mi punto de vista es no me la estoy pasando bien. Exacto. Así de simple. Si llegas a esta edad y no te la estás pasando bien en tu matrimonio, en tu vida, con tus hijos, con tu chama, con la vida en general, es que estás en una crisis. Sí, fíjate que he visto mucha gente que como que percibe un profundo remordimiento por las metas no alcanzadas. Exactamente.
Sí. Y entonces ese remordimiento es el que las enoja. A muchos inclusive empieza la época en donde, sobre todo en la mujer, empieza a tomar de más. Puede ser, Pues, claro, como una forma de uno los anestesiar. síntomas, ¿no? O hacer demasiado ejercicio. O demasiadas cosas, a tener la agenda saturada, exactamente. como dice mi querida amiga Tere Bermea, a ser una mujer de esas que hacen demasiado Que hacen para, demasiado. para no tocar los Es una sentimientos. negación. Sí, exacto, total. Es una negación total. Total. Esos pueden ser algunos. Esa cuestión, por ejemplo, de estar solos. O sea, hay cierto momento en que ya no quieren relacionarse, prefieren estar en la casa, no les gusta salir. Eso es, mira, no es tanto lo que haces, sino desde dónde y para qué lo estás haciendo. Si estás en tu casa encerrado porque lo que quieres es evitar el contacto, porque te sientes tan poco valioso, poco digno de salir o tan desesperanzado, ahí estamos hablando de una soledad disfuncional. Si tú necesitas tiempo como para la introspección y estar contigo no te da problema y te gusta tu casa, te gusta estar en tu espacio, pasándotela padrísimo, a lo mejor leyendo, compartiendo contigo, pues esa es otra forma de soledad, ¿no? Ya sería más bien solitud. Y yo estoy de acuerdo contigo, es la elección. Sí. Es elijo estar a solas porque quiero tiempo para mí, o es que no quiero sentir dolor, o no quiero sentir esto, o no quiero, o sea, es la elección. Estoy eligiendo este tiempo para mí, o Sí. estoy eligiendo, o no me queda de otra. Como tú dices, desde dónde hago lo que hago. Sí, o estoy tan descorazonada, decepcionado de la vida que ya elijo no volver a ver la para qué? calle, ¿no? ¿Que para qué? O estoy fea, me siento no sé qué. Sí, lamentablemente no me acuerdo del nombre de esta mujer, pero la pintó Toulouse-Lautrec. Era una mujer francesa famosa por su gran belleza. Es un retrato muy hermoso que describiré. Es una mujer como de perfil de espaldas de perfil con un vestido negro divino, ¿no? Cuentan que en una reunión social en el París, ahí de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Y escuchó que alguien decía, ya se le notan los años. Se encerró en su recámara y no volvió a salir. No volvió a salir. ¿Y eso por qué pasa? Pues eso es una crisis mal manejada, ¿no? Eso es una no aceptación de que pues el tiempo pasa. De que Una el no tiempo aceptación, cambia. hay que ver una aceptación del proceso natural de la vida. Sí, porque pues al parecer, digo, no la conocí, pero al parecer tenía muy puesta su valía en su apariencia. Claro que sí, fíjate que Sabinas, ¿no? Decía, podría ser tú muy guapa, pero si todos los hombres fueran ciegos, ¿a cuántos le llamarías la atención? Bueno, Exactamente. eso. Y a los hombres les pasa otra cosa, por ejemplo, muchos pierden el empleo hacia la mitad de la vida y también tienen como mucha de su valía puesta en su productividad. Claro. Y también puede ser que se depriman. Y son de las bandas. Fíjate que ahorita que estábamos platicando esto de estar en la soledad, de esto que escucha la mujer y entonces se encierra en el cuarto, como en el caso de la pintora y todo esto, me acordé de una metáfora que me regaló una amiga mía y que me gustó mucho, donde hablaba que la crisis de la mediana edad, o que ella lo veía así, era como un juego de fútbol. A ver, Entonces dije, ¿cómo? oye, Qué y a mí me llamó padre. mucho la atención, y vamos, aquí están los estereotipos, ¿no? Esta cuestión del juego de fútbol, y que una mujer me dijera eso, ver, ¿no? Que tuviera sí, qué interesante. Y me decía, es que mira, en el primer partido, en el primer tiempo, tú juegas, y todo lo que tú juegas tiene que ver con lo que el coach te dice, con los movimientos que haces, con el entrenamiento que tuviste, con todas esas características. Pero llegas a los 40, o sea, llegas al término del primer tiempo, y entonces te vas a los casilleros, y ahí empieza un momento de reflexión. A ver, ¿cómo vamos? Vamos perdiendo 2-1, vamos ganando 1-0, estamos empatados. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia que vamos a hacer nosotros para jugar? ¿Cómo va? Y entonces Lo que ahí queda del ya partido. no entra tanto lo que el coach te enseñó, sino ya entra esta reinvención tuya como Claro. jugador para jugar el segundo tiempo. Tus El herramientas. corazón, Y tus herramientas Y personales. entonces, entras al segundo tiempo, y ya que estás en el segundo tiempo, ya al final del segundo tiempo, no es un término de una época, sino es más bien como la materialización de un estado de vida, ¿no? de tu Entonces, yo quiero decir, experiencia. una experiencia. Me encantó la metáfora. Genial, me Buenísimo. encanta. Y es me más, dicen encanta. los conductores, cuando hablan de algún jugador, dicen, no trae nada. Y yo me llamaba la atención, y tiene que ver con eso. ¿Qué herramientas traes? Claro. Ya acabó el tiempo de formación. A partir de aquí es qué traes.
cómo te hiciste responsable de tu economía, de tu amor propio, de toda tu vida, de tu desarrollo, qué traes, qué herramientas traes. Está padrísima. Sí, oye, Aurora, yo tengo ahí una duda y desde hace tiempo que ando ahí dándole vueltas ahí a la cabeza. Uh-huh. ¿Qué tiene la mujer que necesita hacer un grupo, hacerle un libro, reunirse? ¿Qué tiene la mujer que necesita todo eso? Bueno, somos muy gregarias nosotras, muy sociables. Nosotras sí producimos serotonina, neurotransmisores de bienestar cuando estamos platicando. Sí. Nos encanta el cafecito, somos súper descriptivas. Nosotras, por cómo está biológicamente formado nuestro cerebro, tenemos mucha más conexión entre ambos hemisferios y por lo tanto podemos hablar. Hay cálculos que estiman que hablamos hasta 5 veces más palabras que un hombre a lo largo del día. Uh-huh. Entonces, pues necesitamos a quien decírselas, ¿no? Tenemos tantas palabras y entre nosotras, pues fluimos muy a gusto, fluimos muy bien. Sí es cierto, las mujeres tenemos más esta tendencia a agruparnos, a ir juntas al baño, a llamarnos, a estar en comunicación. Pues desde que pienso por de nacimiento somos así, somos y alguien que te entienda, o sea, alguien que entienda tus cambios hormonales, sí. Alguien que entienda tus ciclos, sí. Alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando y a un hombro para llorar, decir, pues mira, yo no he pasado por lo que tú, pero vente, nos echamos un café. Te apapacho, o sea, es más fácil y sin que haya un tipo de relación sexual ni nada de eso, es un apapacho sincero, un abrazo sincero, sí. Una hermandad sincera, sin que tengas ese riesgo. Y en esta cuestión de la crisis, ¿cómo actúa esto que estamos hablando de? Buscan juntarse, buscan apapacharse, buscan relacionarse. Pues hay una crisis en común. Sí, puedo decir algo acerca del libro Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más. Uh-huh. Lo pueden encontrar en Editorial Selector. Precisamente así lo hicimos. El libro no es un libro que les tira como todo el rollo, sino que es una guía, un manual que tiene muchos ejercicios prácticos para que las mujeres que se sientan en crisis de la mediana edad o que quieran explorar esta etapa de la vida, lo vayan resolviendo. Pero una de las propuestas que hacemos es que se junten en grupos de amigas, pero también grupos terapéuticos, a lo mejor con una facilitadora, etcétera, o que cada princesa, cada mujer lleve el libro a su terapia individual para hacer este proceso. Es verdad que a veces uno se puede conocer como en soledad, pero este proceso no se completa si no compartes con alguien. Claro. ¿En dónde podemos conseguir este libro? Me parece que en el Pasaje Pino Suárez estuvo en todas las grandes librerías. Actualmente creo que solamente está en el sótano, porque bueno, ya es un libro que tiene su tiempo, pero en el Pasaje Pino Suárez, y si no me pueden buscar a mí directamente, yo también tengo. Oye, ¿y por internet se puede bajar? Sí, ¿se puede comprar? También está en línea. Buenísimo. Entiendo que la editorial lo subió. Buenísimo. Sí. Excelente, pues bueno, ya estamos hablando sobre las princesas. Cumplen 40, 50 y más. Y está con nosotros Ana Paula Jiménez, como siempre, y nuestra invitada de superlujo, Aurora del Villar. Feliz aquí, muy feliz. Y que por cierto, esto de la crisis de los 40, que las mujeres, las princesas, no solamente ellas entran en crisis, también los hombres entramos en crisis. Claro. Solo que ahorita estamos hablando de las mujeres. Programa es de princesas. Haremos uno de princesos. De príncipe. Bueno, el próximo libro, me permiten hacer este comercial. Claro. El próximo libro es Tu Príncipe también cumple 40, 50 y más. Es un manual que también hicimos Laura Krieger y yo para mujeres que son pareja de hombres que están en la crisis de la mediana edad. Es un libro que dedicamos con mucho amor a parejas que desean profundizar en los vínculos de su amor, trabajar en su relación y que están también en la mediana edad. Tanto este libro que está ya por salir como el de Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más, se pueden conseguir en formato electrónico en nuestra página web, que es princesasde40y más.com. Ahí. Ahora, princesasde40y más.com. Ahí es el sitio web de esta comunidad de las que les platico, que también nos pueden seguir en Facebook, Princesas de 40 y más, que somos 444,000 y tantas princesas ahí. Genial. Oye, fíjate que esto que nos dice se me hace sumamente interesante. Las parejas de las personas que están en esta etapa de crisis. Que podemos ver que en el caso de
Y la mujer sí está, el hombre no está, y uno de ellos es el que está en crisis. ¿Qué se hace? ¿Cómo se acompaña? Pues mira, se acompañan con el libro Tu Príncipe, también cumple 40 o 50 que es años. indispensable. Sí, claro, tener el par. Hay que tener el par. No, Y a en ver. lo que lo compramos, ¿qué el podemos libro hacer? tiene ese propósito, ¿no? Si uno de los dos está en un estado más crítico que el otro, bueno, pues que ahí se vayan como acompañando y entendiendo. Entender es Miren, la clave. Como psicoterapeuta, muchas veces me han llevado señoras al consultorio, así las familias llegan, mi mamá está loca, toma, arréglala y nos la devuelves, ¿no? Y hablo con la señora y lo único que tiene la señora es un desbalance hormonal tremendo porque no ha tenido cuidado con la menopausia. Y eso es todo lo que está pasando. Por ejemplo, entonces hay que entender que el fenómeno no nada más es psicológico, sino que también es un fenómeno a nivel biológico, a nivel hormonal. Claro. Hay que entender que hay que hacer a veces cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, tener como la visión más amplia para que una pareja pueda sobrevivir este momento, sobre todo con amor. Empezar con un check-up médico, invertir en eso. Eso es básico en mi punto de vista, para ver si lo que te está pasando es físico. Muchas veces con una pastilla, con un cambio ligero, con hacer ejercicio, con dejar de hacer ciertas cosas. Alguna vitamina que no tengas, o no estás tomando suficiente agua. También. O sea, primero es un check-up médico para ver físicamente cómo estás. Y si no es físico, entonces es emocional. Así es. Y entonces ya se trata de otra manera. Así es. Y si lo emocional, simplemente la psicoterapia no te está funcionando del todo, entonces a lo mejor sí hay que acudir ya a un médico psiquiatra que recete un ansiolítico, un antidepresivo, algo que te ayude a pasar. A ser funcional. ¿Qué hace el hombre? Una de las principales motivos que hacen que muchos hombres entren en crisis o empiecen a tener problemas con la pareja es precisamente esta parte de la menopausia de la mujer. Hay muchos hombres que la sufren, no quiero decir si más o menos, pero la sufren de una manera muy fuerte. ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo un hombre puede entender esta parte de esa etapa en la mujer, esta crisis de la mediana edad, de los 40, Pues eso, 50? interesándose. Informándose. Porque claro, algo que sufre mucho en una pareja en la mediana edad es la intimidad, la vida sexual, y eso es justamente lo que distingue un matrimonio de pues roomies o amigos, ¿no? Y sí, puede pasar. El hombre empieza a sentir que la potencia comienza a faltarle, porque es completamente normal. Y al mismo tiempo, la señora empieza a sentir que ya tampoco su libido es tan alta o que ya las relaciones le producen ciertas molestias físicas, porque hay dolor, exacto. Exacto, ya no hay lubricación, etcétera. Y entonces eso empieza a crear, si no se habla, si no se aborda, si no se discute con naturalidad, si no se rompen como todos los tabús que muchas veces tenemos por educación, desde muy pequeños. Los juicios que tenemos. Los juicios, la vergüenza que nos da, los sobreentendidos, el hombre no quiere decir porque pues no vayan a pensar, entonces empieza a buscar chicas más jóvenes, un rato funciona, pero eso no funciona para siempre, la señora se enoja, se resiente mucho o se siente muy forzada y entonces se distancia mucho de su esposo. Es hablando, básicamente es hablando, primero hablando y después informándose. ¿Qué nos está pasando? Se requiere de comunicación, se requiere de una información, una cultura, vamos a decirlo, del conocimiento de esta crisis. Pero ¿qué podríamos aportar como para decir, sabes qué? Tu pareja está pasando por la crisis de los 40 y entonces ¿tú qué? Pregunta, como tú dices, Aurora, pregúntale a tu pareja, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Siento que ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro, siento que estás así, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿No? ¿Y tú qué ves que pasa conmigo? ¿Y qué ves que pasa conmigo? O sea, no asumir, eso es básico, no asumir, es preguntar, o sea, quitarte el tabú de, y es que sí, y si cree que ya no sé qué, y es, más bien es quitar todos tabús y directo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No siento lo mismo, ¿tú qué sientes? Este es mi plan, ¿tú qué tienes? Me siento así, me duele,
y ver qué es lo que está pasando en la comunicación. Y una forma de información, bueno, perdón que lleve agua a mi molino, pero precisamente el espíritu del libro Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más, y el espíritu de la comunidad Princesas de 40 y más, es proporcionar contenidos de calidad que les expliquen a las mujeres, que muchas lo intuyen o muchas tienen información incompleta, o para que las propias princesas, miembros de la comunidad, nos enriquezcan con sus puntos de vista y con su conocimiento acerca de todo lo que nos ocurre en este momento de nuestras vidas. Claro que sí. Bueno, pues nos están llegando ya bastantes llamadas. Qué bueno, todo esto. qué ¿Te padre, parece gracias bien que por llamar. empezamos con algunas? Vamos a ver aquí, ¿no? David Cario dice, felicitaciones a su súper invitada. Uy, gracias. A don Luis, que anda sufriendo en el Caribe. Besos y abrazos. Sí, íbamos a hacerlo desde allá. Felicitaciones a Tawa por su cumple, de todos, Lolita, Erika y Belén. Ay, besos a ellos. Muchísimas gracias. Javier González de Iztapalapa nos dice, sobre la gente que llega a los 40, se le toman muy en serio. Todos tenemos pérdidas. El ser humano es un barril sin fondo. De acuerdo. Pues sí, vivir es morir. De acuerdo. Exactamente. Para vivir hay que morir. De acuerdo. Fíjate que esto me hace pensar que hay muchas personas que llegan a esta edad, 40 o 50 y más, hay veces que no se les toma en serio. O sea, hay veces que se desmerita, como que no está la cultura, ahora sí que, como se decía, del respeto a esas personas de la edad, donde se les empieza a ver un poquito raros si de repente se enamoran, si de repente quieren tener un coche último modelo, si de repente se quieren vestir de cierta forma y empiezan a decir como que ya no. Ya no estás en edad de Como que ya no minifalda. estás en edad para Ridícula, eso. mamá. Exacto, ¿no? Ay, Exactamente, ¿tú a esta edad minifalda? Sí, ahí es como muy complicado porque yo creo que todos deberíamos ser libres de vestirnos como queramos y de actuar en la vida como nos parezca que está bien. El problema es que a veces eso sí pone de manifiesto dónde nos falta trabajo personal. Una cosa es que yo me ponga una falda corta porque me gustó, porque creo que me veo bien y porque pues así quiero andar, y otra es que me la ponga desde un lugar como de aferrarme a algo que ya no me queda. ¿Sí? Porque las mujeres más jóvenes andan preciosas porque están buscando pareja. Ajá. En teoría nosotras ya no. Hay que ver si eso es verdad o no es verdad, porque ahora como vivimos mucho más, esto de fueron felices para siempre, el amor de mi vida es el amor de este momento de mi vida, porque cambiamos más de pareja, no por caprichosos o por tornadizos, sino porque vivimos más y cerramos ciclos. Exacto. Y estamos listos para abrir otro. Pero claro, el amor maduro, aunque se parece, no es igual al amor de juventud. Claro, y un meme que teníamos aquí en la página de Vivir con Sentido, empiezas desde la experiencia, no desde cero. Ya tienes experiencia, ya tienes sabes. herramientas, confía en tus herramientas y confía en que si estás haciendo lo que haces, no desde un lugar de sufrimiento, de carencia, sino desde un lugar de estoy satisfecha conmigo y me pinto el pelo de azul y tengo 50 años porque me encanta el azul, pero no es como para cubrir una situación emocional que no tengo, ¿no? Algo que no está resuelto. La señora Marcelina Rodríguez de la del Valle. Estoy maravillada con la invitada. Ay, gracias. Es una psicoterapeuta muy buena. Ha logrado avances muy importantes con mi hija. Felicidades porque la tienen en el programa. Muchísimas gracias. Claro que sí, nos felicitamos a nosotros mismos, claro que sí, a toda. María Celia Jiménez, tiene 60 años. María Celia. Cuando se vive la vida con pasión, pues ¿qué pasan los años? Eso. No nos gusta perder años. ¿Por qué ganamos canas y arrugas? Es muy deprimente como lo manejan. Sí, es una maravilla. Tiene razón, Sí. tiene toda la razón. Estamos hablando de los aspectos disfuncionales de madurar, pero una vida vivida con pasión es una vida donde uno agradece las canas y las arrugas. Y Tiene las usted toda la razón. canas y las arrugas son heridas de guerra. ¿De qué? De que se vivió. Así es. Son heridas de guerra y, Y de- se portan sí. con orgullo. De que se gozó también. Exacto. Fíjate que yo por ahí tengo una frase que a mí me gusta mucho, que digo que el chiste en la vida no es vivir, sino saber vivir. Tal Y yo cual. creo que eso tiene que ver precisamente con la pasión de lo que habla. Blanca nos pregunta, ¿en qué consiste la terapia de su invitada y dónde se puede contratar?
Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Aurora del Villar. Aurora del Villar, psicoterapeuta. Soy psicoterapeuta gestalt, psicoterapeuta corporal, psicoterapeuta del Pathwork, que es un modelo psicoespiritual, y psicóloga clínica. Me pueden llamar al 56 58 51 08. No doy consulta por teléfono, pero doy citas. Oye, a ver, Claro repite que el sí. teléfono por si fueran corriendo por una pluma. A ver, 56 58 51 08. Dejen mensaje y nos reportamos. Bien. Gracias. Excelente. Oye, ahora ya está preguntando, ¿qué sería importante poder hacer en esta crisis? Me imagino yo, aparte de hasta tener la aceptación de la etapa que uno está viviendo, A ver, esta cuestión sí. de la búsqueda del significado. En este momento en el que, como dije al principio, las mujeres estamos recuperando un lugar, no agandallando y no peleando, bueno, esa es como mi postura, no peleando contra el hombre, sino simplemente recuperando una posición que nunca debimos perder para vivir en equidad. Creo que es muy importante que las mujeres de 40 y más cerremos filas, porque nosotras somos las que estamos educando a las nuevas generaciones, o sea, a las niñas, a las chicas que ya no van a tener que entender de feminismo, porque lo van a vivir como una cosa natural, igual que sus hermanos, igual Claro. que los niños, ¿no? Desde ahí es que también pienso que nos toca cerrar filas, entender el momento de vida en el que estamos pasando, digamos, en lo físico, en lo intrapsíquico, etcétera, pero también en lo histórico. Porque ahorita ser una mujer de 40 años no es lo mismo que era en el siglo pasado, en 1970 o en los años 50 del siglo pasado, donde ya eras una señora que ibas de salida, se esperaba que te hicieras un chonguito, te sentaras en una sillita y ya no dieras lata, ¿no? A bordar y tejer y ya. Y ahora no, ahora muchas mujeres de 50 y más siguen activísimas en lo profesional, en lo académico, en lo social, guapísimas. Algunas en sus 40 empiezan a formar una familia porque dedicaron sus primeros años a crear un patrimonio. Ahora tenemos al alcance muchas formas de lograr la independencia financiera que antes no teníamos, y sobre todo la independencia de pensamiento, que es importantísimo. Yo eso, me encanta lo que dices, porque yo el tip que le daría a las mujeres es: empiecen por hacerse responsable del 100% de su vida. Así es. ¿A qué me refiero con eso? Hazte responsable de tu economía, de tu amor propio, de tu autoestima, de tu salud, del 100% de tu vida. Ve en qué área de tu vida, si te faltara tu pareja, por ejemplo, qué área flaquearías. Párate en tus y pies. Dale ahí. Entonces, hazte 100% responsable de ti, para empezar. Así es. Fíjate que Erik Erikson decía que había que buscar un propósito de vida y un significado, un resignificamiento a la vida, ¿no? Sí. Por eso me gustó a mí mucho la metáfora que hablábamos hace ratito del fútbol. Del ¿no? fútbol, y Víctor Padrísima. Frankl también, ¿no? Víctor Como Frankl. búscale el sentido. A la vida. Hay algo que nada ni nadie te puede quitar, una libertad interior que es tuya, estés donde estés, bajo las circunstancias que estés. Ejércela. Tu actitud Sí. es importantísima. Fíjate que quiero leer esta que se me hace muy muy bonita, y quiero en especial saber tu punto de vista, que nos puedas decir algo aquí. Fíjate que Ángel Ernesto Pérez de la Cuauhtémoc nos dice: soy ciego, tengo 43 años y disfruto la vida. Voy llegando de la Fonoteca Nacional. Qué padre. Escucho cosas y soy feliz. Saludos. Saludos, Ángel, gracias por tu ejemplo de vida, gracias porque nos recuerdas que lo importante es poner el enfoque en lo que sí hay, Exacto. en lo que está bien, Sí, en lo que fíjate sí que tengo. Yo me uno a esto. ¿Cómo nos enseña esta cuestión de ver las cosas positivas que nosotros tenemos? ¿Qué sí podemos hacer? Y dimensionar. Y dimensionar. Tu exactamente. problema, que en realidad es un problema, Es un problema. en realidad es una crisis, dimensiona. Y este es un ejemplo maravilloso. Maravilloso. No, esta persona es ciega y disfruta la vida. Tú, si no eres ciego y tienes todo, ¿por qué no lo haces? Dimensionar. Y yo escucho, claro, por supuesto. Otra persona nos dice: la vida es como una aventura y felicidad. Hay que apreciar, llegar a ser viejo y apreciar a los viejos.
Eso es cierto, nos hace falta. Vivimos demasiado cerca de esta cultura de lo novedoso, de lo juvenil, de lo fresco, que desdeña todo lo que no es joven, a diferencia de culturas orientales, por ejemplo, ¿no? Creo que... Pero también es cierto que no existe la vida carente de conflicto, ni la vida carente de dificultades. Pensar que la vida es una eterna felicidad es meternos en un problemón, porque como no lo es, eventualmente vamos a sentir mucha frustración si nos compramos el boleto de solo ser felices. Mucho sufrimiento, exacto. Sí, yo considero que tienes toda la razón del mundo. Hay algunos antecedentes culturales y psicológicos que se predisponen precisamente para que la crisis, ¿no? Sí. O sea, la crisis no es para todos los que cumplen 40. No, 50 años, ni es de la misma intensidad en toda la gente. Hay ciertas predisposiciones y por eso esta cuestión, como tú dices, de libro, como comentabas hace rato, Ana Paula, de la preparación para la etapa, ¿no? Para la crisis. Responsable de ti, exacto. Estamos viendo, por ejemplo, en algunas culturas, en Japón no es tan frecuente, por ejemplo, este tipo de crisis. No. Hay una parte muy cultural también, ¿no? Que tiene que ver en esto. Totalmente. Pero bueno, nosotros vivimos de este lado del mundo, aquí en Occidente, donde pues la vida es como es, y tampoco es casualidad, pues aquí encarnamos para algo, ¿será? Por algo venimos aquí, y ya ¿Y que no a estás Japón? aquí, exacto, y ya que estamos aquí, las mujeres dramáticas mexicanas mamás, hay que aprender a dimensionar. Exacto, y para eso, bueno, yo las quiero invitar, si me permiten hacerlo una vez más, a que nos sigan en Princesas de 40 y más, en Facebook sobre todo, que es donde la comunidad es más rica. Estamos permanentemente comunicándonos y dándoles contenido de calidad para esta etapa de la vida. Una hermandad siempre es importante. Sí, hablamos de negocios, de moda, de psicología, de información general. Tenemos un montón de pilares de comunicación. Intégrense al diálogo con nosotras. ¿Se cierran ciclos? A esa edad ya se empiezan a cerrar ciclos. En esa edad ya hay una especie como de cubrir pendientes, se empiezan a preparar, se crean los pendientes, se abren ciclos. Pues en un mundo ideal sí, cierras con una etapa porque estás abriéndote a otra, dejas de ver la vida de una manera porque la empiezas a ver de otra. Las cosas que te abrumaban a los 20 años, a los 40, pues se vuelven verdaderamente... Te dan igual. Sí, en el mejor de los casos te dan igual, si no es que te dan risa, pero entramos a otras preocupaciones, claro. ¿no? ¿Qué va a ser de mí? La salud, la energía, empezamos a disponer cada vez de menos energía. No quiero vender un boleto de una vejez impedida ni nada, pero sí es cierto que hay un decremento en la energía. No es lo mismo un niño de 4 años que no lo paras con nada, claro, que una mujer de 50 que, bueno, necesita sus 7 horitas de sueño, ¿no? Y eso es una magnífica oportunidad para decidir a qué sí le queremos dar energía y a qué no. Exacto, ¿a qué le vas a entrar? ¿A qué le entramos? Bueno, finalmente también es una pérdida de la juventud. Así es. Hay una especie como de duelo también en ese sentido. Totalmente. Sí. Perfecto. Bueno, pues nos queda ya algunos segundos que nos puedes decir algo rápidamente. Ay, pues quisiera que hubiera otro bloque porque me la estoy pasando muy padre, pero bueno, entiendo que todos los ciclos se cierran. Estamos cerrando el ciclo de hoy de Vivir con Sentido. Me he sentido muy feliz de estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho que Ana me hayan Paula, invitado a compartir con las princesas de 40 y más. Muchas gracias, Ana Paula. Pues sí, que háganse responsables de su vida, evalúen cómo van y para que puedan corregir y prepararse para esta etapa. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. En los controles Alberto Aguilar y en la producción mi buen amigo Julián Solís, el Morrison. Nos escuchamos el próximo lunes ya con Luis Adame, ya lo sabe. Hay que vivir con sentido. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.